¿Andas en busca de dirección? Es un tiempo para compartir con Dios. Bienvenidos a Mi Deleite, Tu Palabra. Dios les bendiga más y más, mis amados amigos, hermanos. Hoy es un día que el Señor nos regala, porque todo es por la voluntad del Señor. Así es que hoy debemos de estar agradecidos por este día, por la salud, por la vida, por todo. Y disponer nuestros corazones para compartir y recibir esta palabra. La palabra la he intitulado Dios es un Dios atento. Y para ello vamos a compartir la palabra que está en el libro de Isaías, capítulo 65, versículo 24, que leo en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza del Santo Espíritu de Dios. Antes que clamen, yo responderé. Mientras aún estén hablando, yo habré oído. Esto es maravilloso. Esta es una verdad y una promesa de Dios extraordinaria para nosotros. Porque nuestro Dios, que no es hombre que miente, ni hijo de hombre que se arrepiente, nos está prometiendo acá que antes de que nosotros clamemos, antes de que nosotros terminemos nuestra oración, Él ya nos habrá respondido. Esto es algo extraordinario. ¿Sabe por qué el Señor, a diferencia de nosotros, puede decir que nos va a responder antes de oírnos? Y lo primero que tenemos que saber es que Él conoce de nuestras necesidades. Él anticipadamente sabe de lo que tú requieres. Anticipadamente, con antelación, tiene preparada la respuesta a tus oraciones. Lo que quiere decir que mucho antes de que haya llegado a su presencia nuestros requerimientos, nuestras oraciones, ya Él las tiene resueltas conforme a su propósito, conforme a su voluntad. Nunca olvidemos la soberanía de Dios. Dios es soberano y toma las decisiones que Él considere, pero debemos siempre, y a veces nos cuesta entender, que siempre las soluciones que Él da son las correctas y las que nos convienen. Así entonces hablamos de que Dios nos responde, y para ello, para responder, puede utilizar lo que Él considere conveniente. Eso también está en el marco de su soberanía, como Él lo considere. ¿Cómo conoce el Señor? Acá Él dice antes que me clamen, mientras aún estén hablando. Estamos hablando de oración. Yo creo que la primera oración, la oración más antigua de la cual hay registros, es la conversación que tuvo Adán y que tenía ya en el huerto del Edén con Dios. Porque si orar es conversar con Dios, pues entonces ese es el registro más antiguo que tenemos. ¿Y qué podemos conversar con Dios? Pues tú puedes conversar con Dios de todo. Yo creo que es necesario. Conversar con Dios se hace una necesidad y tú tienes que crearte esa necesidad mediante la formulación no solamente de un hábito, sino que se haga parte de tu vida. Orar, conversar con Dios. Cuando conversamos con Él, pues no solamente que sea para pedirle, ya vamos a ver que hay distintos tipos de oración, hoy vamos a conversar alguna. Pero qué importante es la comunicación. Uno de los problemas mayores que tenemos los seres humanos, y sobre todo en las relaciones interpersonales, es el manejo de la comunicación. A veces tenemos comunicación, pero una comunicación que es una comunicación incorrecta, es una mala comunicación. A veces hay ausencia de comunicación y la comunicación, pues por supuesto, en este caso, en el contexto de la oración, la comunicación con Dios debe de cumplir, debe ser agradable, debe ser sincera, debe ser oportuna, debe ser una conversación, una comunicación con respeto y con reverencia. Bajo esta premisa que acabamos de señalar, entonces debemos de estar dispuestos a orar.
Debe tomarse esa determinación y mantenernos bajo esa disposición. Orar. Orar es presentarle al Señor y hacer conocer nuestras necesidades. Como les decía anteriormente, muchas son los tipos de oración. Y por supuesto, también son muchas las oraciones que encontramos en las Sagradas Escrituras. La oración siempre ha sido un gran recurso que tenemos los creyentes. Yo creo que es un recurso valioso, esa oportunidad de comunicarnos con nuestro Padre, de comunicarnos con nuestro Señor, de comunicarnos con la fuente. Yo creo que es algo valiosísimo. El día que tomamos esa conciencia del valor, de la trascendencia, de la importancia de ese recurso, haremos mayor uso de él y sé que va a ser de gran provecho para nuestra vida. El salmista en el Salmo 5, verso 3 dijo: Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Es decir, que tenemos que comenzar el día con una oración y mantenernos orando durante todo el tiempo. Vemos también acá que el salmista refiere: oirás mi voz. Vamos a conversar como lo hacemos con los amigos sinceros, como lo hacemos con las personas que amamos. Vamos a conversar con Dios, que Él escuche nuestra voz. Él sabe lo que estamos viviendo y lo que estamos padeciendo, como lo señalé anteriormente, de manera anticipada. Pero cuán hermoso es para Él que nos escuche, que tenga también la información a través de nuestro verbo, que le puede escuchar nuestra voz. Y con escucharla ya Él sabe cómo estamos. Cuando escuchamos a una persona hablar, el tono, la forma, si tenemos siempre tiempo escuchando, la verdad, o aun cuando no tengamos tiempo, ese tono, esa expresión, vamos a saber cómo está, cómo se encuentra, y eso es muy valioso. Pero hay algo que dice: me presentaré delante de ti y esperaré. Esta es una actitud que también debemos de desarrollar, amigo que me estás escuchando, hermano que también me estás siguiendo. Es importante que nosotros, una vez que hayamos orado, aprendamos a esperar confiados, a esperar creyendo, a esperar que el Dios que nos ha prometido que Él nos va a responder, lo va a hacer. Pero es menester nuestra actitud de esperar. ¿Y esperar cuánto? Esperar el tiempo de Dios. Él siempre responde. Hay algo importante. Él dice: antes de que termine tu clamor. Y quizás tú has clamado hoy y piensas que terminaste de clamar y no encontraste las respuestas. Pues te debo decir que el Señor nunca llega tarde. Él actúa en el momento oportuno. Y si tenemos que clamar por mucho tiempo, pues déjame decirte que antes de que termine ese clamor en nosotros, veremos la respuesta de Dios. Quizás no es la respuesta en la forma que tú esperabas, pero si es la respuesta de Dios, será lo que nos conviene, lo que es perfecto para nosotros en este tiempo. Así es que debemos también de aprender a esperar. Las oraciones normalmente, quizás por costumbre, quizás por la cultura que teníamos antes de conocer al Señor verdaderamente, hablábamos de que orábamos cuando teníamos una situación de aflicción, una situación de dificultad, pero ahora que ya conocemos al Señor y que estamos cada día procurando hacer las cosas conforme a la voluntad de Él, debemos orar en todo tiempo. Es decir, que cada circunstancia que vivamos en nuestra vida cotidiana sea una oportunidad y una ocasión para ir a la presencia de Dios, para conversar con Él, para tener ese tiempo de intimidad. Él anhela escuchar a los suyos. Las oraciones, como acabo de señalar, las podemos hacer cuando estamos alegres, también cuando estamos angustiados,
como lo dice el apóstol Pablo cuando estamos atravesando situaciones. Él nos dice que cuando tenemos esos momentos de dificultad, no tenemos que angustiarnos por lo que estamos viviendo, sino que la conducta que debemos hacer es ir a la presencia del Señor y hacerle nuestras peticiones con oración, con ruego y con acción de gracia. Porque si ya tú crees que Él va a responder, tú estás convencido de que lo que te ha prometido es en el sí y en el amén, indudablemente entonces que tenemos que darle las gracias porque sabemos que Él escuchó y Él responderá. En relación a el lugar es cualquier lugar. Tú no necesitas de un lugar específico. Por supuesto que hay algo extraordinario que vivimos cuando estamos en ese lugar impregnado de la presencia del Señor. Ese lugar donde acostumbramos ir, leer la palabra, buscar su presencia, hacer nuestras oraciones. Pues ese lugar es maravilloso y nos produce a nosotros gozo y nos sentimos como en mucha confianza. Pero debemos de aprender a orar en cualquier lugar. Estás haciendo una cola para la gasolina, pues ora. Estás en una oficina pública esperando ser atendido, ora. Te encuentras en el mercado porque eres dentro de los bendecidos que tienes para poder ir y adquirir tus alimentos, ora. Es decir, que el lugar para orar es todo lugar. ¿Y por qué puedo orar en todo lugar? Porque el Dios con el que tú estás conversando está en todas partes. Entonces no tengas temor si vas en el carro, en el autobús o si estás atravesando una vía. Tú puedes estar orando en todo y hacerlo en todo lugar porque nuestro Dios, con el que tenemos esa conversación por medio de la oración, se encuentra en todas partes. Así es que en todo tiempo de la vida, desde la niñez y hasta la vejez, en toda circunstancia de la vida, en aflicciones, en gozo, en prueba, en enfermedad, en todo lugar que te encuentres, nuestro deber cuando hemos decidido vivir una vida de oración es seguir orando, porque Dios siempre escucha. El apóstol Pablo dice con toda oración y ruego. Hay muchas formas de oración, desde la simple petición, la súplica insistente, fervorosa, el clamor oportuno, ese clamor para el socorro, el grito de angustia, así como también la oración de agradecimiento, aquella que expresa la gratitud por el favor concedido, aquella que reconoce que es Dios el que ha hecho, que el obrar es de Él, aquella donde hay alabanza y adoración, toda oración. Es decir, que tenemos distintos tipos de oración. Yo voy hoy a referir brevemente unas oraciones que han impactado mi vida de oración. Y la primera que voy a mencionar es la oración de Ana. Quizás has oído, has conocido de la historia de Ana. Está en la primera del libro de Samuel, capítulo 1, versículo del 1 al 18. Esta fue una oración ferviente, una oración con lágrimas, una oración que hizo desde la profunda tristeza por sentirse incompleta en relación a que no le había dado hijos a su marido. Y esa circunstancia de ella no haber podido dar hijos hasta ese momento la llevó a la tristeza, al dolor y yo creo que también hasta la amargura. Pero esa mujer tomó una decisión extraordinaria que cambió su vida, que cambió su historia, pero que también hoy, a pesar del tiempo que ha transcurrido, sigue vigente. Y es que Dios escucha. Para el Señor no hay imposible. La oración de Ana tocó el corazón de Dios.
Los hombres no entendieron lo que estaba viviendo Ana. Hasta el mismo sacerdote confundió y creyó que estaba ebria, que había quizás tomado vino, pero era que esa mujer verdaderamente estaba tan entregada en aquella oración que tocó el mismo corazón de Dios. Y esa oración tuvo una respuesta. El Señor le dio el hijo deseado, pero no le dio cualquier hijo, aunque todos los hijos son importantes. No le dio cualquier hijo, le dio al profeta Samuel. Yo creo que esta, así como para mí, puede resultar para ti una oración con un testimonio muy grande del poder de Dios. Cuando nosotros nos detenemos un poco en la oración de Ana, vemos cuando tú bajas a la presencia del Señor y tu llanto es verdadero. Él siempre te va a entender. El hombre no entiende tu llanto, no tiene la capacidad para entenderlo, pero ante la presencia de Dios tú puedes ir, hablarle tu verdad, tu dolor, expresárselo. Él siempre lo va a apreciar, lo va a valorar y va a responder. Y vemos que esta oración tuvo la excelente respuesta. Y pasamos a otra oración, la oración del rey Ezequías. Esta oración la encontramos en la Segunda de Reyes, capítulo 20. Aquí vemos también que al igual que Ana, esta también fue una oración desde el dolor. Acá el rey estaba enfermo. Quizás en algún momento te has sentido enfermo. Has tenido una necesidad y encuentras en la oración paz, encuentras descanso. Sabes, quizás hay alguno desahuciado por la ciencia médica, pero sabes, el Señor se glorifica en esos casos en los cuales la ciencia no puede. Ese es el momento especial, esa es la oportunidad para el Señor glorificarse. Y aquí vemos que este hombre tuvo la actitud, como la actitud de Ana. Ana no le importó quiénes estaban para llorar, para gemir, no le importó lo que el hombre dijera, aun cuando era una autoridad como el sacerdote. Este hombre su rostro lo volvió a la pared y oró y lloró mucho. ¿Y por qué es la importancia de este hombre? Porque usted me dirá, pero es que hay muchos hombres que lloran. Pero estamos hablando de un rey. Imagínate en aquel tiempo, si aún quedan vestigios de que el hombre no debe llorar. Imagínate la autoridad, donde en aquel momento todavía se creía y estaba vigente la teoría, que es válida, que el rey era representante de Dios en la tierra por los designios del rey. Pero no es el motivo hoy, sino solo la oración de Ezequías. Lloró, oró y su respuesta no tardó. Encontramos nosotros cómo el Señor habla y le dice: he oído tu oración, he visto tus lágrimas. He aquí, yo te sano. Hasta aquí estamos viendo que antes de que terminara la oración, conjuntamente estamos hablando en el caso de la oración de Ana y también en el caso de la oración de Ezequías. Antes de que terminó la oración, el Señor le manda decir al rey: he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sanaré. Y vemos nosotros que además le determina el tiempo, porque en la oración de Ezequías él pedía tiempo para arreglar las cosas, tiempo. Un rey responsable requiere de tiempo para ordenar los asuntos. El Señor le manda decir que él añadiría 15 años. Es decir, entonces, que está certificado con testimonios poderosos revelados en la palabra de que el Señor responde la oración. Así es que debemos nosotros como creyentes confiar de que nuestro Señor
no es indiferente a nuestras lágrimas, no es indiferente a nuestro dolor, no es indiferente a la tristeza que nosotros estamos padeciendo en algún momento. De allí entonces que no debemos temer de orar, y aunque grande sea nuestro dolor, Él siempre nos consolará, Él siempre nos responderá, y siempre esa respuesta que estamos esperando será para bendecir nuestra vida. En este sentido es importante considerar lo que dice el libro de Santiago en relación a la oración. Yo creo que esto es importante. A veces pedimos, pero no recibimos. Y no recibimos porque pedimos mal. Entonces nuestra oración debe estar siempre centrada en pedirle a Dios algo que sea bueno, que sea justo, que sea de provecho. Pedirle al Señor dirección, pedirle al Señor guianza. Eso es sumamente importante. Pedirle al Señor todo lo que ya Él nos ha prometido, y nosotros cuando se lo pedimos, primeramente le estamos recordando sus promesas, y eso es muy valioso. Que el Señor en este día te haya dado fuerzas y te haya alimentado la fe para entender que tenemos un Dios todopoderoso que anhela escucharnos, que tiene todo el poder para bendecirnos, y que además ha comprometido su palabra de respondernos y de siempre, antes de que nosotros terminemos de hablar, darnos aquello que conforme a su voluntad y en este tiempo corresponde. Nuestra tarea, no desistir. Nuestra tarea, perseverar. ¿Cuánto? Todo lo que sea necesario, en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. Ir a la presencia del Señor con toda oración. Espero en el Dios Todopoderoso que esta palabra sea de gran bendición a tu vida, que con las fuerzas del Dios vivo puedas alcanzar y poner por obra todo lo que hemos conversado. Que el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, bendiga tu vida, te dé nuevas fuerzas, nuevo ánimo y una decisión irrevocable de siempre conversar con Dios. Antes de ir a todo lo demás, primeramente, dale la oportunidad a Dios. Él quiere bendecirte. Amén. Que Dios te bendiga, que el Señor te guarde, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, nos acompañe desde ahora y para siempre. Dios les bendiga. Esto fue una entrega de Mi Deleite, Tu Palabra. Tiempo de encuentro con Dios, con la pastora Marisol Aguilarte.